Welcome to the 23rd panel of this World Law Congress. From here, the iconic New York City Bar Association, I am Juan Carlos Gutierrez, President of the Human Rights Institute of the World Jurist Association, jointly with Ana Irene Delgado, former ambassador of Panama to the United Kingdom, politician, lawyer, member of this New York City Bar, and an athlete. So, we will talk about one of the most serious problems today, forced population displacement. In particular, we must remark the United Nations Refugee Agency recently showed its 2022 report revealing alarming figures. For instance, more than 108 million people have been displaced because of persecution, conflict, extreme violence, climate change, or massive human rights violations. Among others, events seriously disturbing public order. These are multifactorial causes with undesirable effect. It's a kind of chain reactions, and it could generate a real regional or international crisis. We will talk about it and much more. Obviously, with the time limit. Welcome, Ana Irene. You have the floor. Thank you very much. Good afternoon, everyone. Thank you, Juan Carlos, for this introduction. First of all, I'd like to thank the invitation of the World Jurist Association for having me here and being the moderator, together with Juan Carlos, of this important panel on refugee crisis and the challenges of the 21st century. It is really an honor and a privilege to be here seated among such important figures from different continents, from different countries. I will just do a brief introduction of each of them, and then we'll start a kind of a conversation and exchange of ideas that's, I think, the focus, the main focus today. So I'll start by Mr. Mohamed Hassanein. He's the co-founder and partner of Eltar Law Firm in Egypt, PhD in Public Law, MA in Public Law, MA in Intellectual Property Law. He's a former magistrate of the Administrative Court of Egypt, law and law school professor. We also have Ricardo Chembri from Colombia, president of the Higher Council de la Universidad Andina Simón Bolívar. We have Maria Teresa Payés from Mexico, who is the president of the board and founder of Abogadas Mexico, partner of SMPS Legal. We have Mr. Li Jianshu from China. He's a professor and vice dean at School of International Law of China, University of Political Science. We have also Javier Jaramillo from Colombia. He's a trustee of the World Law Foundation, a lawyer and manager at ProCorp. And we have José Luis Acero, a former minister of government during Iván Duque's administration. As I said, for me, coming from Panama, from a country that's been in the news in the last month regarding all the migration that you probably heard is going through Darién, it's very important and relevant, and I didn't want to miss moderating this panel because our country, our government has passed recently several laws precisely regulating this matter. So I'm just
not going to extend my participation just yet, and I will invite Maria Teresa Payés to her presentation, and I welcome her to the panel. Welcome, Maria. If you like here, it's fine. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a tener mi presentación en español. Antes que nada, gracias por la presentación, gracias por la invitación al World Justice Association, por invitarme a participar en este panel. Me siento muy honrada de poder participar con personas que son expertas en la materia. Yo me considero pues una estudiosa apenas de los temas de migración. El tema de migración y de la crisis de refugiados que vamos a tener en Latinoamérica es terrible. Es terrible lo que estamos viendo. En otros países como Siria, Afganistán, Sudán del Sur, Myanmar, Sudán, la República del Congo y Central, Sahel y Somalia, la situación ha creado un mundo de millones de refugiados que han pasado y siguen pasando las fronteras de sus países. Pero en América Latina está pasando algo en los últimos años que nos va a llevar a una crisis igual o peor de la que estamos viviendo en Europa o en los países africanos. Hoy ya tenemos a Venezuela como un país en donde, derivado de la dictadura y la falta de Estado de Derecho, han emigrado del país millones de personas. Colombia ha tenido la fortaleza y los brazos abiertos de recibir a miles de millones de estos refugiados. Y eso hay una crisis en la frontera de la que poco se habla, o por lo menos no como se tendría que estar hablando. Creo que el tema de la migración que está sucediendo está llevándonos a tener que ver qué está sucediendo en la identificación de quiénes son migrantes y cómo son definidos o catalogados como migrantes, vis a vis quiénes son aquellos que son refugiados. En los términos de la legislación internacional y la adopción de muchos países de la legislación en materia de refugiados, se habla siempre de un tema de la necesidad de huir, y no necesariamente por temas económicos, sino por temas de violencia, por temas de falta de derecho y de violación de derechos humanos. Sin embargo, en Latinoamérica, y creo que en otros países también, pero en Latinoamérica hay muchísimos países en donde se están conjugando la falta de recursos económicos y la pobreza que están llevando a ese desplazamiento de personas, esa migración, pero que vienen aunados a una falta de Estado de Derecho, una violencia derivado del crimen organizado, derivado del narcotráfico, y entonces hay una dualidad en la clasificación o en la identificación de las personas, en donde no necesariamente es solamente refugiados, son desplazados dentro de los propios países que la violencia los está llevando a salir de donde están, de donde viven y a dejar sus hogares. Por el otro lado tenemos a estos migrantes de Centroamérica, a todos los refugiados que vienen del sur cruzando por Panamá, en donde están en una situación de alto riesgo de perder la vida y que no estamos encontrando la forma de en serio calificarlos como refugiados. Y creo que ese es el tema donde tenemos que pensar qué vamos a hacer con esto que hoy es un movimiento migratorio indocumentado por una necesidad de encontrar una mejor forma de vida, pero que los está llevando a ser refugiados. Y creo que no hemos encontrado en los países de Latinoamérica la solución. Cuba es un país que había tenido un tema de migración en los años 60 y 70 cuando recién se tomó el poder Castro, y después con la apertura de Obama, que empezó a haber un poco de apertura en la economía, se detuvo, ¿no? Y entonces había la oportunidad de quedarse y ya no era un tema de violación de derechos humanos o de falta de Estado de Derecho. Pero hace 3 años las cosas cambiaron y hoy los cubanos están saliendo del país a manos llenas y se dice que es por una cuestión económica, porque al final del día no tienen una forma de vida. Entonces es una mezcla de ambos, lo que nos está llevando a ver una situación en la que necesitamos encontrar soluciones como organizaciones, como estados, como representantes del Poder Judicial que se encuentran en esta organización, porque no podemos dejar que esto se convierta en algo más peligroso. Como estaba diciendo Juan Carlos, el número de refugiados, el porcentaje mundial no se ha incrementado en los últimos, siempre ha sido un porcentaje entre el 2 y el 3% de refugiados a nivel mundial. Sin embargo, el número de personas, ya contando con la población que tenemos, es tan amplia que vamos a tener crisis terribles. Hoy en la frontera de México con Estados Unidos, la crisis del agua está llevando a temas de falta de recurso hídrico que permita que la gente no se esté muriendo de sed.
Hay temas graves en donde no se les está ofreciendo agua a los migrantes y a los refugiados que están entrando a la frontera de Estados Unidos con estos calores, y eso está generando crisis de derechos humanos, crisis de violencia y crisis de una falta de Estado de Derecho. Entonces, creo que nosotros tenemos que pensar y prevenir en América Latina qué es lo que va a pasar, a dónde vamos como zona del país, del mundo. Tenemos que tener una visión de la interpretación del concepto de identificación de refugiados mucho más clara de lo que hoy tenemos, porque hoy nos quedamos en el tema de la migración y no nos estamos dando cuenta de cómo están violándose los derechos de aquellos que están migrando. Creo que el trabajo, que ahí estaba leyendo una nota de que todavía falta muchísimo trabajo pro bono. Aquellos que somos abogados de despachos debemos de fomentar el trabajo pro bono para permitir que estas personas que están siendo desplazadas tengan la representación legal necesaria e indispensable para ejercer sus derechos derivados del derecho internacional y las convenciones, y no solamente pensar en que es un tema de la autoridad o de los países o de los gobiernos. También es una responsabilidad de quienes tenemos el privilegio de ser abogados. Y finalmente el tema de las mujeres. Creo que el tema de la migración de las mujeres cuando salen de su lugar, de su entorno, de sus ciudades a donde habitan, empezamos a ver un tema del rompimiento del tejido social. El rompimiento del tejido social lleva a que regresar a donde estábamos se vuelve casi imposible. Las mujeres que se desplazan con sus hijos acaban siendo, a lo mejor empiezan por un tema económico, pero acaban siendo objetos o sujetos de violencia continua, ¿no? De trata de blancas, de violaciones, de asesinatos, en donde acaban perdiendo todo lo poco con lo que llevan, pierden hasta sus hijos. Y aunque estén en campos de refugiados, las mujeres siguen teniendo una carga de violencia que sufren todos los días, y no estamos viendo que eso nos está llevando a perder a la sociedad, a una sociedad civilizada, a donde los hijos ya no tienen educación, ellas no tienen posibilidad de salir, y se vuelve crítica la forma en la que estamos resolviendo o tratando de resolver problemas de migración y de refugiados. Y creo que tenemos que tener una visión preventiva, una visión en donde como estados, como abogados y viendo el Estado de Derecho podamos resolver y anticiparnos a los graves problemas de violación de derechos humanos que viven y a la falta de Estado de Derecho de las personas que tienen que salir de sus países. Eso es todo. María Teresa, muchísimas gracias. Yo me quedo con la parte de las mujeres y cambio español por respeto aquí a la colega, y sé que también tenemos traducción simultánea. Estoy completamente de acuerdo que la migración, cuando toca a una mujer, y sobre todo lo que nosotros hemos vivido en el tapón del Darién, que son esas mujeres que muchas veces están en estado de embarazo y que si no se embarazan producto desafortunadamente de violaciones que se dan en ese caminar, es un aspecto muy triste, muy doloroso, pero que lastimosamente nosotros en el tapón del Darién lo estamos viendo. Entonces, como mujer, como diputada, me siento sumamente conectada con esa última parte, María Teresa, que elaboraste en tus explicaciones, las cuales siento que fueron, además de didácticas, dieron un pantallazo muy real de lo que estamos viviendo. So as our next speaker, I'd like to invite Mr. Mohamed Hassanaim from Egypt to give us his views on this important topic. Please, welcome. Good afternoon. Thank you for giving me this opportunity to approach this topic in this wonderful event. Well, I'll start by approaching this topic from a different perspective. Humans, since the beginning of history, used to move from one place to another, searching for water resources. That's why it has been a new concept that pushed itself to us nowadays, which is climate refugee. I would like also to say, if the pandemic has to teach us one lesson, this lesson will be no one is safe until all are safe. So, I'll speak about water justice and its role to
stopping refugees waves that attack countries that are not ready for receiving such waves. Water justice. We have been trying for centuries to resolve this situation in a legal way. But recently, we have to solve this issue in a humanitarian way, because if water is not there, if the well is dry, everyone knows that he is not safe. So I'd like to approach this topic from the Egyptian point of view. We have there in Egypt the Nile River, and we have the upstream country, which is Ethiopia, and you have the downstream country, which is Egypt. Right now, we have an issue on the river. This issue is that the country of upstream is trying to build a dam under justification that they are trying to develop the country, generate electricity. So everyone has his own justifications. The country of downstream, which is Egypt, is trying to refute such arguments by saying that building a dam without a kind of transparency, without a kind of data sharing or data transfer between the country of upstream and the country of downstream might make a catastrophe. This catastrophe, with the climate change issues, this will be a disaster, especially that if the dam affected the amount of water that's coming to Egypt, this amount of water, if it was affected, this will create desertation in Egypt. This might create waves of illegal immigration to Europe. So if we are trying to handle a situation like this, if we are trying to minimize this kind of refugees, climate refugees, we have to look not only about the wars, not only about the political side, not only about persecution anywhere in the world. We have to look about water justice. We have to look about such practices that might affect the environment, not only from one country, but from another country. We here in New York, we have been suffering for some days from the smoke coming from Canada. So if we have to speak about this thing, we have to know that what happens in a country near to us might affect us. What makes climate change in a country near to us might affect us as well. So I'll finalize my speech by saying again, no one is safe until all is safe. Thank you very much. Thank you very much, Mohamed Hassanein. I think you just gave us a very important view in a different perspective that, of course, includes the problem of migration. So I'd like to invite now to the panel Professor Lijiang Zhu from China to give us his perspective on the refugee crisis and the challenges of the 21st century. Thank you very much. I have to push. Thank you very much, Madam Moderator. It's my great honor to be invited here to participate in this panel discussion about a refugee crisis concerning the challenges of the 21st century. I was told, actually, before coming here that our discussion should focus on one of the aspects of the focus should be on the influence of the climate change on refugee issues. Because I am a lawyer, a professor in international law, and so I don't know whether it's the correct place for me to talk about those international legal problems regarding the refugee problems from the perspective of international. Anyway, my topic is my discussion is about the impact of climate change on the implementation of the UN Convention concerning the status of the refugee.
So I just wanted to share with you about my opinions about the impact of the climate change of the implementation of this convention. So the question before me is that in case that climate change significantly affects the population of a particular country and forcing them to enter the territory of other countries for seeking and making living, shall those populations be considered as refugees under the Convention concerning the status of the refugees, and whether the Convention is sufficient to address the protection of those populations? We all know that the 1951 UN Convention concerning the status of the refugee has 146 state parties, and its 1967 protocol has 147 state parties. And many of those provisions in that international convention has already constitute customary international law, in particular the definition of refugee and the principle of non-refoulement. We also know that climate change now is a fact, and it's a process that since the 1800s, human activities have been the main driver of climate change, primarily due to the burning of the fossil fuels like coal, oils, and gas. And the effect of human-caused global warming are happening now, are irreversible for people alive today, and will worsen as long as humans as greenhouse gases to the atmosphere. So the first question is that who are those climate asylum seekers? In my opinion, climate asylum seekers refer to those peoples who have been forced to cross border to seek asylum in other countries permanently due to the inability to live in the country of origin directly because of the climate change. In international law, there has a lot been a discussion that whether those climate asylum seekers could be considered as a refugee in the sense of international law, in particular in the definition of the 1951 UN Convention concerning the status of refugees. I think that there are lots of debate on this topic. One opinion is that the answer is yes, depending on the scenarios. Because in accordance with Article 1, Paragraph A, Subparagraph 2 of the 1951 Convention, refugee is a kind of a person owing to the well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, members of particular social group, or political opinion, is outside the country of his nationality and is unable or owing to such fear is unwilling to avail himself of the protection of that country. So we can see here that because we know that international treaties such as the 1951 Convention concerning the status of the refugees is a living instrument. It could be giving a broader interpretation of this definition of the refugee. It can be dynamically interpreted. So climate asylum seekers can be considered as refugee because they may constitute a member of a particular social group, and because the inaction of the state of origin may be considered as persecution in fighting against climate change. So one group of scholars argue that they can be considered as refugee. The other group of scholars is against such opinion. They claim that it depends on the situation, because if the situation of the climate change is not so serious and which may affect the state of origin, they cannot be considered as a refugee because if, for example, if the state of origin had been submerged into the ocean, and because there's no state of origin, there will be no possibility for anyone to assess that whether there has been such persecution or not, or persecution or not, or by the state of the region. So there could be no refugees in that most serious situation. Then I think that I will share with you also the question that in case that
climate change asylum seekers cannot be considered as refugees, how should they be protected by international law? I think that one way is that we should revise the convention concerning the status of the refugees of 1951, so that the definition of a refugee can be it can include the scenario of climate refugees, and that's possible because Article 41 of the convention offer the process of how this convention can be amended and can be revised. And the second way is to adopt a new protocol, international protocol, specifically on the recognition of climate changes, just like the 1967 protocol relating to status of the refugees. And regionally, we have like the African Convention governing the specific aspect of refugee problems in 1969. We also have the Latin American Cartagena Declaration of 1984, which has expanded the definition of refugee in these regional conventions. The third way is that to adopt a separate international convention on climate change refugees from the framework of the convention concerning the status of the refugee. Which can be learned from the adoption of the, for example, in the field of international arms control law region, that we have the 1997 Ottawa Convention against anti-personnel landmines and the 2008 Dublin Convention on cluster munitions. These kinds of ideas can be borrowed in addressing the climate change or climate refugees. The fourth way is to rely upon international human rights law to protect climate refugees. And we have also a lot of, I think that the international human rights law have a lot of advantages in protection of those climate refugees. The Human Rights Committee based in Geneva, actually, which is supervising the ICCPR, has ever in the case between Te Toita against New Zealand in 2020 had given an interpretation of the advantage of international human rights law. I will quickly stop. Okay. Then the international refugee law, because the meaning of principle of non-refoulement in international human rights law is broader than the international refugee law. And the last approach that I think the international community could do is to confirm the existence of the refugee, climate refugee from the international judicial bodies through the adversary proceedings. Recently, that some adversary requests had been made to the International Court of Justice and the International Tribunal for the Law of the Sea. I think that if possible, that the state can also consider that how a legal question concerning that whether climate refugee can also be within the definition of the 1951 Convention, be referred to the International Court of Justice based in The Hague. And finally, I want to conclude to say that we Chinese have a proverb that only if the resource of the river is clean, can the river be clean. So I think that in order to tackle the problem of climate refugees, the climate change affected states and the international community should work together to mitigate the negative effects caused by the climate change on the local population and to prevent the occurrence of climate refugees. I think that it is not too late to prevent climate change. We should act together to mitigate the process and to minimize the effects of the climate change and to prepare plans for the potential mass influx of the climate refugees in the future. Thank you very much, Madam Moderator. Thank you. Thank you, Professor. It was a very interesting description of the situation as we speak. So due to the time, we will do all the wrap-ups and the comments at the end. I'd like to invite now to the panel Mr. Ricardo Chembri from Colombia, the President of the Higher Council de la Universidad Andina Simón Bolívar. Please, welcome.
Buenas tardes. Es un gusto participar nuevamente en el World Law Congress. Un saludo muy especial de la Universidad Andina Simón Bolívar, que es la universidad oficial de la Comunidad Andina, acuerdo de integración conformado por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. En relación con nuestro tema, lo primero que hay que poner de presente es que es importante redefinir y tener una claridad en cuanto a conceptos tan dinámicos y diversos, pero que en los medios de comunicación e incluso en la academia se están confundiendo permanentemente. Uno es el concepto de migrante, otro es el concepto de refugiado, otro el de desplazado y otro el de asilado. Tenemos que llegar muy rápidamente a nueva normatividad internacional a nivel mundial. Podríamos decir rápidamente que migrantes son aquellos que individual o colectivamente se desplazan, se movilizan transfronterizamente, especialmente por razones económicas, también familiares, incluso por razones de amor. Pero es una decisión voluntaria. Países como este han crecido con estas migraciones incluso masivas. Por el contrario, los refugiados son también grupos humanos, grupos especialmente humanos que se movilizan por violencia o por desastres naturales. Los asilados normalmente son individuos que requieren protección internacional y que hoy en día están reconocidos en la Declaración de Derechos Humanos, en su derecho y en sus regulaciones. Y finalmente los desplazados son el mismo fenómeno de violencia o de desastres, pero dentro de las fronteras nacionales. Así las cosas, lo que observamos es que la Convención de Ginebra de 1951, en un mundo como el de hoy, digitalizado, globalizado, con medios de transporte aún más tecnificados, con movimientos masivos aún mucho más importantes e impactantes, pues requerimos una nueva normatividad y tal vez el primer camino sea la regulación regional. Es muy importante que en América Latina, ante lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir, tengamos una regulación y una convención latinoamericana y del Caribe que bien podría surgir de esta cumbre que están convocando Colombia y México en cuanto a los refugiados, que bien podría partir de una declaración no gubernamental muy importante, que es la de Cartagena de 1984, por supuesto, con las normatividades, con la visión de los estados para esta nueva convención. Necesitamos entonces, dentro de estos retos para el siglo XXI, el que América Latina y el Caribe saquen esta convención regional, el que implementemos el principio de responsabilidad colectiva. No se le puede dejar a un solo país el manejo de la crisis cuando le toca, sino que todos debemos actuar en consonancia con ello, contando, por supuesto, con los correspondientes fondos para poder hacer frente a estas crisis migratorias, especialmente en cuanto a los refugiados. Tendríamos que tener presente que los campamentos de refugiados tienen que ser temporales. Los refugiados finalmente tienen que ser incorporados. Tienen que ser incorporados al trabajo, su familia, sus estudios, a la cultura. El peor daño que se le puede hacer a un grupo de refugiados es convertirlos en un gueto dentro de nuestras fronteras, aislados. Hay que incorporarlos, como efectivamente se puede lograr, y tenemos los dos ejemplos, ¿no?, de los refugiados que se han vuelto gueto y que han terminado casi que involucrando al país receptor en la misma crisis, en tanto que grandes grupos migrantes y de refugiados que han hecho crecer y que le han dado grandes aportes al país receptor como tal. Muy importante también el que en estas movilizaciones humanas internacionales quienes arriban se incorporen a esta sociedad también políticamente. Hay una tendencia mundial a darle el voto local, para elecciones locales, a los extranjeros que han llegado a cualquier título. Esto, por supuesto, es una medida de incorporación social importantísima para que haya una correcta manifestación de esa incorporación social que es tan importante. La responsabilidad colectiva pactada en una convención
como juristas que somos, entendemos que esa convención es lo que le da el piso precisamente a esa responsabilidad colectiva. Por eso la importancia de la Convención Latinoamericana en cuanto a ello, para no estar en esas tensiones regionales cuando se está administrando la crisis, es mucho más difícil encontrar las soluciones. Si tenemos una regulación previa que ya contemple los diversos escenarios, seguramente vamos a poder manejar estas crisis y no tenemos que anunciar catástrofes, pero sí, probablemente también el fenómeno del refugiado ambiental va a crecer y tenemos que tener las respuestas adecuadas, las respuestas institucionales, las respuestas financieras, las respuestas jurídicas para asumir estas grandes crisis que se nos van a venir. Claro está que el fortalecimiento del Estado de Derecho es a la vez una gran herramienta preventiva de estas crisis de movilidad humana. En la medida en que el Estado de Derecho impere en las diversas regiones, no va a haber ese impacto de los refugiados por la violencia. Probablemente las autoridades democráticas de un Estado de Derecho pueden manejar mucho mejor una crisis ambiental, de manera tal que el fortalecimiento del Estado de Derecho y la neutralización de los populismos y la lucha contra ellos es una de las grandes herramientas para encontrar un freno o una prevención a este fenómeno de las masivas movilizaciones obligadas a nivel internacional. Se debe tener alianzas estratégicas con el sector privado, con el sector no gubernamental, los organismos estatales, el tener el enfoque de género en el tema, la protección de la niñez, la prevención del tráfico humano, la disuasión de la xenofobia y de la discriminación. También tenemos entonces que concluir que estos fenómenos tan complejos que implican importantes dramas humanos, individuales y colectivos, merecen una respuesta grande, fuerte, organizada y regulada por estas convenciones que, como decimos, estamos en mora, y ojalá que esta cumbre que viene de refugiados a nivel latinoamericano sea lo que nos permita debatir y sacar adelante esta convención latinoamericana para afrontar estos fenómenos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Yo ahí me quedo un poco con lo que comentaba él, de que estos migrantes y refugiados deben ser precisamente incluidos dentro de la sociedad. Recientemente en Panamá se aprobó un decreto ejecutivo mediante el cual cerca de 250.000 extranjeros que en este momento están con estatus ilegal, se les está dando la posibilidad de tener un estatus legal y de esa manera pues incorporarlos a la sociedad y al mundo laboral, y a que se contribuya pues con el desarrollo. Entonces yo en esa parte de todo lo tan interesante que mencionó Ricardo, comento eso y con lo cual estoy completamente de acuerdo. Ahora invitamos a José Luis Acero, ex viceministro en la Administración de la República de Colombia, el presidente Iván Duque. Bienvenido, ministro. Muchas gracias, Irene. Muchas gracias también por la invitación y compartir con mis compañeros panelistas. Yo quiero abordar el tema, digamos, un poquito desde lo general y también compartir un poco de la experiencia. Yo no solo fui viceministro durante el gobierno del presidente Duque, también estuve en el Banco Mundial 5 años antes, también abordando varios temas de migración en América Latina y en otras partes del mundo. Lo primero que hay que tener en cuenta, digamos, y es que el abordaje de lo que puede ser una crisis, un problema o una oportunidad es también, digamos, del reconocimiento de la misma. Digamos, los flujos migratorios en la historia de las civilizaciones son constantes, siempre más o menos se han tenido las mismas dimensiones. Entonces, el abordaje inicial también, digamos, es muy importante para ver cuáles, digamos, las soluciones que se le dan tanto a las personas que están viviendo en el país receptor como también a los países de los cuales están, en este caso, expulsando migrantes, si se quiere, ¿sí? Y tengo un buen ejemplo que yo creo que es relevante, y es que en el año 2012, doctora Irene, dijiste que ustedes están en una transición para 200.000 personas, 250.000.
En el año 212, el emperador Caracalla, emperador romano, de un día para otro nacionalizó a cerca de 30 millones de habitantes del Imperio Romano. Entonces él sacó el decreto que nacionalizaba a todas las personas pertenecientes al imperio o que estaban llegando al imperio desde Britania, Siria, desde Capadocia a Mauritania. Esa, digamos, no tiene precedentes en la historia por ahora, digamos, contada o escrita. Ha sido, digamos, la nacionalización más grande que se ha llevado a cabo en las civilizaciones, por lo menos conocida. No se sabe cuál fue, digamos, el motivo por el cual se hizo. Pues, digamos, se presume que también una de las oportunidades que vio el emperador fue que iban a pagar más impuestos. Entonces, pues eso es otra forma también de fortalecer el imperio en tiempos de crisis también, digamos, lograr el reconocimiento por parte de muchos ciudadanos de una centralidad, de una metrópoli, de una sociedad también en su momento era importante. El imperio romano fue decayendo, digamos, en esos años. Entonces era otra forma también para integrar a las personas. Y bueno, pues las dimensiones que estamos hablando también de las últimas migraciones en esta década que nos digamos, traen más a estas discusiones. Estamos hablando, digamos, cerca de 1 millón de personas de los Rohingya de Myanmar a Bangladesh, cerca de, digamos, ya pasaron veía las últimas cifras de venezolanos, más de 7 millones de venezolanos, cerca de 3 millones pasando por Colombia, la migración siria después de la guerra que fue cerca de unos, digamos, entre 6 y 7 millones de personas también, Turquía siendo el mayor receptor, cerca de 4 millones de personas. Hoy también hay cifras entre 6 y 9 millones en Ucrania. Entonces, digamos, la combinación de dos factores, y quería traer también en función de la experiencia que tuvimos en Colombia, es uno, básico, el talante de los dirigentes, digamos, el abordaje o bien de la xenofobia o el abordaje bien de si es un problema o si es una oportunidad, es clave para la respuesta de los gobiernos y el sector privado también en los países receptores. En el caso colombiano, pues el presidente Duque, el abordaje fue un abordaje muy fraterno, incluyente, digamos, sólido y promoviendo también una política uniforme entre los países de América Latina para la respuesta a la migración venezolana. Y eso llevó, digamos, también al Estatuto Temporal de Migrantes o el Permiso Temporal de Migrantes, que le permitió a cerca de los 2, 3 millones de personas que llegaron desde Venezuela a Colombia poder tener los mismos derechos también y las mismas oportunidades o inmersión, por ejemplo, en el mercado laboral de los venezolanos en Colombia, ¿sí? Esto también, además, y quiero hacer este caveat que es importante, esto ustedes también lo pueden encontrar, es algo que las sociedades también tienen desde el corazón y por lo general en la construcción de sus naciones o de su estructura legal, o por lo menos en sus constituciones. La primera constitución, cuando se creó Colombia, que fue la Constitución de 1821, tenía en su artículo 83 que, digamos, una frase que decía que todos los ciudadanos extranjeros que estuvieran en Colombia tenían los mismos derechos que los ciudadanos colombianos. Digamos, era parte también del abordaje, cuál era la oportunidad de que el país en ese momento era la Gran Colombia, tenía 3 países incluidos, Ecuador, Venezuela, 4, Panamá y Colombia, y allí, digamos, era una apertura también, digamos, y un llamado a que la gente que estuviera migrando pues tuviera los mismos derechos. Entonces, lo segundo es, digamos, esa caracterización de quién es lo que llega. Uno, el dimensionamiento, el abordaje, digamos, de los dirigentes, y 3, si esa caracterización del tipo de migración que llega. Por supuesto, los venezolanos son hermanos colombianos, digamos, entre panameños, venezolanos, colombianos, ecuatorianos, más o menos compartimos las mismas costumbres, los mismos bailes, las mismas formas de vivir, y esa, digamos, es una migración que usualmente es mucho más fácil de absorber. Entonces, desde el punto de vista, digamos, de la respuesta del Estado y del sector privado también, pues fue algo mucho más natural. Digamos, chocó menos culturalmente. Lo que se tiene como rule of thumb es que una vez se llega a más del 10% de la migración de un lado a otro, es cuando empieza a haber choques culturales. Digamos, si hay una comunidad de 100 personas, si antes había entre 0 y 10 personas de otras partes, no había mucho problema. Cuando empiezan a pasar ese threshold del 10%, es que empieza a haber choques culturales o empieza a haber más presión sobre los servicios como la educación, la salud, el agua, etcétera. Entonces,
lo que, digamos, se abordó y es un trabajo que acá es clave, digamos, resaltar, y es que las políticas migratorias se hacen desde el gobierno nacional, pero los que responden en últimas son los alcaldes, ¿sí? Entonces, el trabajo con las autoridades locales es extremadamente importante para no solo que se transmita lo que en el dirigente, en este caso, digamos, el presidente, con una visión fraterna, etcétera, quiere o no quiere, o con una visión xenofóbica, quiere o no quiere, sino que también sea capaz de responder a lo que se quiere, ¿sí? Entonces, si vamos a tener una política de absorción, de bienvenida, de inclusión, los alcaldes tienen que estar preparados para eso. Y asimismo también, digamos, el abordaje de los sectores empresariales. Hay un buen ejemplo también. Cuando estaba en el Banco Mundial, trabajé un rato en el Medio Oriente, en Jordania, y veíamos, digamos, el flujo de sirios hacia Jordania. Fue un flujo también bastante impresionante, digamos, en unos 2 años fueron cerca de 1 millón de personas que llegaron, y la respuesta más impresionante se dio desde el sector de la vivienda, que el sector de la vivienda pudo mantener los mismos déficits que tenían previos a la migración, y entonces el sector privado lo que hizo fue construir y absorber también desde un punto de vista, pues digamos, había parte, digamos, entre subsidios y ayudas del gobierno, pero el sector privado también se movió muy rápidamente para absorber, y eso redujo también pues los problemas sobre el tema de vivienda. Entonces, pues digamos, el mensaje en general es, yo por mi lado, y el abordaje que tuvimos en el gobierno fue un abordaje muy positivo. Yo creo que más que ver una crisis, siempre hay, digamos, oportunidades. La migración es pues digamos, los flujos migratorios son naturales. Y lo que pasa en América Latina, o lo que se ve en el mundo, es tratar, digamos, y el mensaje es que se trate de hacer una política, digamos, mucho más abierta e incluyente, más que de represión o de tratar de que no pase, porque eso sí no es algo que posible, digamos, detener la migración. Y acabo con una noticia que es relevante, que oí esta mañana, y es que se cerró un trato entre Túnez y la Unión Europea. Con la Unión Europea le va a dar $120 millones a Túnez para que ellos mismos se encarguen de parar la migración de Túnez, y especialmente para Italia. Cosa que, pues digamos, eso se ha probado y probado, y eso no funciona. Digamos, las políticas que si se quiere trabajar desde los países que están expulsando su población por diferentes razones, ya sea violencia, factores económicos, factores ambientales, se tienen que ir a las causas específicas para que se reduzca la migración, no digamos a la represión, como por ejemplo esas políticas, en este caso de la Unión Europea, o en este caso puntual, pues se está viendo. Entonces, pues dejo ahí como el ejemplo colombiano. Es un ejemplo bastante interesante, es un ejemplo que ojalá se siga en el resto de países, no solo de la región, sino también en el mundo. Muchísimas gracias por la invitación de nuevo. Muchísimas gracias, José Luis. Yo creo que ha dado un pantallazo histórico muy importante. Esa cifra, evidentemente, de tiempos pasados es lo que dicta la historia, y así es. Sin embargo, yo ahí sí tengo que ser clara y decir lo siguiente. Todo ese tema de apertura migratoria es lo ideal. Sin embargo, nosotros vivimos diferentes situaciones en cada uno de los países económicas y sociales, que muchas veces estos grupos que van entrando, no digo que todos, pero causan un impacto, sobre todo cuando tenemos países en Latinoamérica con diferentes crisis, tanto en Centroamérica, el Caribe y Suramérica. Entonces nosotros hemos sido en Panamá, yo te diría que muy pacientes en ese sentido. Yo represento un circuito electoral dentro de la estructura política del país, que queda precisamente, es el último circuito que está cerca de la provincia del Darién, es decir, para el lado de la frontera de Colombia. Y nosotros experimentamos allí diariamente problemas de violencia, problemas de falta de atenciones de salud, de agua potable y de tantas otras cosas que no podemos nosotros siquiera solucionar
para los residentes y cómo podemos nosotros pensar en solucionar eso para una migración que va llegando no solamente de Venezuela, porque aquí el tema no es solamente Venezuela, sino que a través de Sudamérica y por esa frontera que tenemos con Colombia, como el tapón del Darién, van entrando personas de diferentes nacionalidades, incluso de diferentes continentes. Y eso es un problema que nosotros hemos esbozado en foros internacionales muchísimas veces, y yo creo que ahí sí nos tenemos que poner de acuerdo y que sea un tema de consenso, no una imposición. Entonces ese es más o menos lo que puedo dejar. Quiero pues invitar aquí al último expositor, pero no menos importante de todos, el trustee del World Law Foundation, abogado y manager de la firma de abogados Procorp, Javier Jaramillo, también de Colombia. Bienvenido. Muchas gracias. Para mí es un placer volver a estar aquí en este foro y pues, como parte de los organizadores es un espacio por el cual estamos trabajando para proteger el Estado Social de Derecho. Ana Irene, me acabas de cambiar todo el discurso que yo iba a decir por lo que acabas de mencionar, porque tengo que contradecir lo que acabas de decir. El tema migratorio de los refugiados, si miran nuestro título en este panel, es cuáles son los retos en el siglo XXI con los refugiados. Y para mí el reto es es el político, es la percepción. Tú bien mencionabas que necesitamos unos convenios regionales para tratar esta problemática que tenemos hoy en día mundial y regional, que es de los refugiados. Pero es muy difícil llegar a esos convenios regionales porque tenemos países o personas que están cansadas por ese flujo migratorio, porque hay percepciones que son, para mí, los retos de este siglo. La percepción del refugiado, la percepción del migrante. Y yo, discúlpenme que les voy a hablar mucho con estudios, que no les voy a citar todo el estudio, pero el que quiera después me lo puede preguntar y les mando el estudio que demuestra lo que digo. Pero estas percepciones hoy en día se pueden contrarrestar con estudios que se han hecho de diferentes índoles. Te doy ejemplos. Se cree que porque llegan los refugiados y llega una alta migración a mi país, entonces vamos a tener un mayor desempleo o me va a afectar en las cargas laborales o en los salarios de las personas en mi pueblo. Está comprobado que no es así. No tiene efectos negativos ni en el nivel de desempleo del país que recibe a los migrantes, ni tiene efectos negativos en los salarios. Hay estudios. Está en la cabeza de todos nosotros que cuando llegan estas olas de refugiados, de personas que están escapando de situaciones muy difíciles en sus países, van a generar mayor criminalidad en mi país como receptor. Hay estudios que demuestran lo contrario. No necesariamente se generan mayores niveles de violencia o de criminalidad más allá de los que ya generan los locales. Claro, llegan a ciertas poblaciones, a ciertas regiones donde hay quizás menores recursos, pero no se incrementa la violencia más allá de lo que ya es esa zona violenta. Tengo percepción ciudadana respecto a este tipo de situaciones que van a afectar y por eso políticamente no los queremos acoger o no queremos llegar a consensos a nivel regional para tratar este problema que es gigante. Es un problema que, según ACNUR, el alto comisionado para ACNUR está diciendo hoy en día que tenemos un problema de refugiados que no se veía en el mundo desde la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que se quedó cortico, pero cortico es cortico. Acaban de mencionar Ucrania. En Ucrania ya van en este momento entre 6 y 9 millones de desplazados y de refugiados. Ni siquiera podemos tener cifras exactas en 1 año y 4 meses de conflicto armado con Rusia. Y si ustedes miran la Segunda Guerra Mundial, fueron refugiados 60 millones de personas en 6 años. En 6 años. Y solo con Ucrania ya tenemos una cifra que equivale a 1 año de guerra de la Segunda Guerra Mundial. Si sumamos en la situación en Venezuela, que José Luis lo mencionó, de Venezuela han salido 7.4 millones de personas, han llegado a Colombia 2.4 millones, 2.4 millones de refugiados en Colombia. ¿Y qué generó eso en la población? Miedo, generó miedo respecto a lo que estamos hablando, mayores índices de violencia, se va a afectar la población con sus trabajos, nos van a afectar la salud, los sistemas de educación, nuestros hijos se van a quedar sin colegio, falso, y hay estudios que demuestran todo lo contrario. Es más, se incrementaron los niveles educativos de los colombianos porque llegó un reto con los venezolanos que venían bien preparados y nos ayudó al sistema educativo colombiano. Este tipo de situaciones solo muestra que necesitamos es cambiar la percepción de las personas porque hoy en día el tema de los refugiados es un tema político.
Económico, quizás. En Colombia teníamos miedo que recibir a tantos venezolanos nos iba a costar mucha plata. Y según el Banco Central colombiano hizo una estimación, y sí, iba a costar 6 billones de pesos, que viene siendo 1.5 billones de dólares. Y generó el recibir a todos esos colombianos de una forma legal, como lo explicó José Luis, a través de decretos que los normalizaron en la vida colombiana y podían acceder a trabajo, y podían acceder al sistema de salud, y podían pagar impuestos. Gracias a estos decretos, pues esta migración venezolana en los siguientes años generó 11 billones. Es más, es casi el doble de lo que nos costó a los colombianos. ¿Qué generó en Colombia? Desarrollo. Se vincularon al sistema productivo colombiano, generó ingresos, y gracias a eso se podía dar una mejor, digamos, recepción a esta migración. Entonces, todos estos ejemplos, y perdón que me salí de lo que iba a hablarles sobre las oportunidades de la inteligencia artificial aplicada a los refugiados, y me salí del contexto porque quiero decirles que el mayor reto hoy en día en el siglo XXI es ese, es la percepción, es el tema de que sea un tema político, que para una persona hoy en día sea difícil tomar decisiones duras porque pierden votos sus partidos políticos. Mírenlo aquí en Estados Unidos, cómo ha cambiado la política migratoria en los últimos años dependiendo del partido político o dependiendo de la situación de elecciones. Esto es muy triste, se quedan niños por fuera, desconectados de sus padres. Esos son los retos son de percepción, hay que renunciar al tema político y hay que conectarse con la parte humana. Y si quieren ir más allá, bienvenidos. El sector privado, bienvenido. Hagan negocio con los refugiados. Y yo sé que lo que estoy diciendo es duro, pero hagan negocio con los refugiados. Hay mucho por hacer, necesitan mucho apoyo. Y además los refugiados, en los países que llegan, hay estudios que demuestran que son emprendedores, generan innovación. Hay un estudio fascinante de lo que generó la migración cubana y mexicana en Estados Unidos y llegaron a generar más empresas que los locales. Pequeñas empresas, medianas empresas y grandes empresas, y generaron empleo, más que los locales, más startups generadas por esta migración que los locales. Suena difícil de creer, pero está comprobado. Entonces es una invitación a que cambiemos esas percepciones mentales y más bien abramos las puertas y hablemos de esto sin el tema político. Necesitamos lograr consensos. Miren, eso es un tema tan regional que en Colombia la comunidad internacional no colaboró. Y el presidente Duque hizo algo fantástico recibiendo a todos estos venezolanos, incorporándolos a la vida social en Colombia, y la comunidad internacional se quedó callada. Por cada venezolano recibimos apoyo internacional de $300 por persona. En Siria, $1.500 por persona. La comunidad internacional se movió por los refugiados de Siria. En Colombia, no. ¿Por qué razón? Por la percepción política. El problema de Siria se veía como algo más fuerte, como si el de Venezuela no existiera. Sigue existiendo hoy en día el de Venezuela y hay que abordarlo. Es una invitación a que la sociedad civil, a que el sector privado se remanguen, como decimos en Colombia, y trabajen por este problema actual, pero que no es un problema si se trata bien, porque genera oportunidades para el país que lo recibe y para la sociedad. Está comprobado y con mucho gusto, el que quiera, les mando cualquiera de esos estudios que sustentan lo que les he dicho. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier, y me alegro mucho que tomes con tanta ánimo un tema y te voy a recordar varios puntos que creo que son importantes. El primero, el programa migratorio más importante que ha tenido la legalización de migrantes en los últimos 10, 12 años lo hizo el gobierno del presidente Ricardo Martinelli, del cual yo fui parte, y se llama Programa Crisol de Razas. Ese programa legalizó sin siquiera absolutamente requisitos mayores, migrantes no solamente de Venezuela, porque el tema aquí no es Venezuela, sino profesionales capacitados que hoy en día están trabajando en nuestro país, ellos y toda su familia. Número 2, el lema de nuestro escudo nacional es Puente del Mundo, Corazón del Universo. Somos un país que está conformado por personas de todas partes del mundo, de los cuales nos sentimos sumamente orgullosos. Yo personalmente vengo de una familia de origen libanés que llegó a Panamá por la construcción del Canal de Panamá. Punto número 4, por la posición geográfica que tiene nuestro país, es un país de paso, es un país que tiene puertos
en el Pacífico, en el Atlántico y que alberga una cantidad de nacionalidades que en este momento no te puedo hablar con estadística, pero sí te puedo decir que son nacionalidades sumamente diversas y que todas están incorporadas a la vida y a la prosperidad nacional. Número 4, tengo que decirte también que el tema político como tal no es un tema que primero que todo vivimos en un mundo político, ¿no? Vamos a empezar por ahí. Entonces es un tema que tiene que contemplarse, tanto en tu país como en el mío, como en muchos otros, ¿no? Pero además de eso, no es un tema de buscar, digamos, una percepción que tú digas que va a ser por el tema político, no. Es buscar la solución para que todas esas personas que llegan a un país tengan una buena calidad de vida. Y yo también, así como tú tienes estudios, también tengo estudios que demuestran que ha habido un incremento en la violencia, en los crímenes, en algunos pueblos, en lo que no todos, en algunos. Entonces nosotros en ese sentido tenemos que ser muy cuidadosos porque no es cuestión solamente de generalizar, sino ver cuál es la situación y cuáles son las experiencias vividas por las diferentes personas que se sientan todas en una mesa, porque esto no es cuestión de tomar un tema y decir es así porque vamos por ahí, no. Yo soy una persona de consenso y así siempre lo voy a mantener. Yo creo que las diferentes opiniones de todas las personas en una mesa hay que tomarlas, y sobre todo porque mi país tiene frontera con el tuyo y nosotros vivimos ese problema, lo vivo a diario, ese problema que está pasando el tapón del Darién, y son miles de personas que pasan con una cantidad de problemas de salud enormes que el gobierno panameño los sigue atendiendo, pero que lastimosamente no tenemos el recurso porque no lo contamos en este momento para atender a todos como es debido. Y es a ese tema específico al que yo hago referencia. Así que te agradezco mucho que hayas abierto esta ventana porque creo que es importante que también se sepa. Muchísimas gracias a todos. No sé si creo que ahora nuestro queridísimo Juan Carlos Gutiérrez quiere hacer algunas acotaciones finales. Bienvenido. Bueno, yo creo que un debate tan fascinante y tan importante como este debe permitir también escuchar un ciclo de preguntas y respuestas, de manera de que podamos también nosotros contestar algunas de sus inquietudes. Entonces quisiéramos aprovechar el poco tiempo que nos queda en unos minutos para ello. En el caso de que no existan, entonces vamos a hacer las conclusiones de este panel muy brevemente. La primera conclusión de este panel es una propuesta del profesor Ricardo Schembri ante la conveniencia y la necesidad que este panel produzca un documento que permita ser presentado ante la Organización de las Naciones Unidas, especialmente la Agencia de Refugiados, con algunas propuestas que fluyan dentro del debate que se ha presentado en la mañana de hoy, en la tarde de hoy. Incluso me parece que ese documento pudiéramos pulirlo un poco mejor y, de ser posible, presentarlo de cara a esta cumbre de migración que va a haber ahora en Latinoamérica. Incluso yo me atrevería a proponer a este equipo que siguiéramos en sintonía, en contacto para producir un documento en conjunto. Incluso ese documento pudiéramos aportar definiciones muy claras, precisas, inequívocas en cuanto a esa multiplicidad de aspectos que contempla el tema migratorio. Esa referencia entre el asilo, el refugiado, la migración voluntaria y estos elementos de carácter conceptual que es fundamental. Incluso esa responsabilidad colectiva a la cual hemos hecho mención, cómo se materializa la responsabilidad colectiva a la cual hemos hecho referencia dentro de un marco regional y dentro de un marco internacional. Como segundo punto de conclusión, aparte de este documento, que creo que es un aporte importante del World Law Congress, aquí desde la ciudad de Nueva York, sí creo que es fundamental tomar muy en serio la propuesta de la profesora María Teresa, de manera que nosotros asumamos la responsabilidad de fomentar el trabajo pro bono para el trabajo de la población migrante. Yo creo que es un tema que debemos puntualizar, especialmente en esta casa, que es la Asociación de la Barra de Abogados de Nueva York, y dejarlo acá también como una propuesta de la Barra de Abogados de Nueva York, que los abogados asociados de esta barra promuevan el trabajo también solidario, pro bono en este sentido. Otro de los aspectos que también quería mencionar es el aspecto de la prevención
debemos establecer políticas preventivas, especialmente en temas de la migración por cambio climático. Habíamos leído un reportaje, un artículo publicado en la revista de Zurich de Sean McAllister, quien dice que there could be 1.2 billion of climate refugees by 2015. Estamos hablando que ya se proyecta de 1,2 billion de refugiados por razones climáticas para el año 2050, y eso amerita un trabajo necesariamente de prevención. Esto tal vez me parece un poco escandaloso, pero sí hay que tomar en cuenta y hacer un trabajo de naturaleza preventiva. Y el último punto es algo que yo creo que es necesario también hacer mención en este Congreso, que según el artículo 7.1, literal D del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, la migración forzada de personas constituye un crimen de lesa humanidad cuando se ejecuta como una política de Estado en el contexto de un ataque generalizado o sistemático en contra de la población civil. Es decir, que esto constituye un crimen de lesa humanidad que genera responsabilidad penal individual por parte de los perpetradores y que es competencia de la Corte Penal Internacional. Solo nos queda darles las gracias a ustedes, darles las gracias a este maravilloso panel de profesores, de abogados, de políticos, de expertos de diferentes continentes que nos han enriquecido en la tarde de hoy. Muchísimas gracias y sigan disfrutando del World Law Congress.